Saludos, esto es en honor a la verdad y estamos aquí en este lugar para declarar la verdad de Dios a través de su palabra, esta bendita palabra que Él nos dejó. Cerca de 2000 años ya pasaron y las Escrituras dicen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en Hebreos capítulo 13, verso 8. Y como hemos enseñado anteriormente, ese verso está incrustado en el medio del verso 7 y el verso 9, donde ambos versos, el 7 y el 9, están hablando de la palabra de Dios. Dice la palabra en el verso 7, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego viene el verso 9 después del centro, donde dice que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier palabra media rara, que no se extravíen del centro. ¿Cuál es el centro? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no está hablando de cualquier cosa que nos podamos imaginar, está hablando de la palabra de Jesucristo, de lo que Él dijo, de la doctrina de Jesucristo. Por eso que en 2 de Juan, verso 9, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, en otras palabras, en lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Apocalipsis, definitivamente nos vamos a extraviar. Y en esta hora vamos a enseñar respondiendo a tantas preguntas de mucha gente sincera y honesta que nos escriben, y después de tantísimos años que han estado en la iglesia tradicional, y llamo a una iglesia tradicional no necesariamente a la Santa Madre Iglesia Católica, no necesariamente cuando yo llamo a la iglesia tradicional me refiero a ella, estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica en general, porque yo también vengo de ahí y a la misma vez reconozco que yo también he estado ciego, porque desde el primer siglo se pervirtió la verdad del Señor. Ya Pablo lo había dicho, me temo que vendrán muchos trayendo enseñanzas encubiertas y escucharán a doctrina de demonios, y por causa de ellos la verdad se apartarán de la verdad, escuchando fábulas, genealogías interminables, y por supuesto no faltan aquellos que hacen mercadería de las ovejas con el evangelio. Bueno, eso ya está más que avisado. Entonces vamos a hablar ahora acerca de ese tema tan profundo, pero a la misma vez tan sencillo, que es que muchas personas me hablan y me dicen, pero ¿qué hay de la Trinidad? ¿Qué hay de que Dios es Padre? Y claramente la Biblia dice en 1 Corintios 8, 6, y me citan esa palabra, que yo soy trinitario, me dijo uno, y mi fe está basada en que hay un solo Dios, como dice 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Si bien es cierto, esta palabra es bendita, es santa, justa y verdadera, pero vamos a explicar qué significa que hay un solo Dios, que es el Padre, del cual procede todo. Y ahí estamos ya tocando una palabra clave. El Padre del cual, o sea, del Padre procede todo, o sea, de Él sale todo. Y tenemos un solo Señor. Por eso la Biblia también dice un Dios, un Señor, un Espíritu, un bautismo, una fe. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta enseñanza? Alguna vez vi un video de un hombre, un pastor honesto y sincero, que creo que está cerca de la verdad. Y con toda honestidad, él criticó a aquellos que creemos
que Dios es uno solo, pero es uno solo realmente. O sea, no son tres personas ni dos personas en un solo Dios. Eso no existe en la palabra de Dios. Eso fue inventado en el primer siglo con la Santa Madre Iglesia Católica, que pervirtieron todo. Y en el siglo, qué sé yo, en el 1500, a través de la Santa Inquisición, mataron y quemaron y destruyeron la Biblia, lo que había, y aquel que tenía la Biblia lo torturaban y quemaron toda la Biblia, la que podían encontrar, y fueron usados por el mismo Satanás para que la verdad de Dios no la conociera la gente. Pero antes de eso, ellos mismos tuvieron que acomodar las escrituras para sustentar su teología. ¿Qué teología? Bueno, eso está pintado en los muros y en los lienzos del Renacimiento, donde pueden ver claramente que para ellos la Trinidad de Dios está plasmada en un lienzo de Rafael, de Miguel Ángel y de otros pintores, donde se ve a un anciano de barba blanca, a otro más joven y un ave en el medio. Hay otro lienzo famoso del Renacimiento donde aparecen tres de la misma edad, pero que en el pecho tiene uno un triángulo con un ojo, el otro tiene un triángulo con un cordero y el otro tiene un triángulo con un ave, un pájaro. Y ese es el concepto que se tiene de Dios. Y entonces yo escuchaba a este hombre, que creo es un hombre sincero. Creo que Dios conoce a este hombre, porque está escrito que el fundamento de Dios está firme, que Dios conoce quiénes son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y estaba yo leyendo justamente este pasaje en 1 Corintios capítulo 8, donde dice en el verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. O sea que si alguno se está imaginando que sabe algo, dice la palabra de Dios, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Por eso dice en 2 Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme, que Dios conoce quiénes son los suyos. Saulo de Tarso era uno de los suyos, aunque él pensaba que sabía algo, pero no sabía nada. El Señor tuvo que enseñarle directamente, llevárselo al tercer cielo y revelarle la verdad de su palabra. Y él conocía el hebreo, conocía la Torá de memoria y lógicamente escudriñaba las palabras, como muchos ahora mesiánicos escudriñan el hebreo y se jactan de que conocen el hebreo. Pero a Dios le plació esconder su verdad y sus misterios y se los revela por el Espíritu Santo a aquellos a quien le place, y no necesariamente porque investigas el significado de una palabra en hebreo que puede tener 70 significados. ¿De qué estamos hablando en este día? Estamos hablando que es imposible conocer a Dios si el mismo Dios no se revela. Ahora, ¿y cómo sabemos que lo que entendemos nos lo reveló Dios o no? Es bien simple, la Escritura no se puede contradecir. O sea que si se contradice, no debemos de empujar nuestra interpretación o nuestra agenda para justificar lo que nosotros creemos. O sea que si tú tienes la verdad tiene que coincidir con todo, tiene que complementarse, tiene que confirmarse y nunca debe de contradecirse ni anular a otra verdad. Así que vamos a hablar acerca de ese bendito misterio. ¿Cómo es posible que Dios sea uno su nombre, una su naturaleza, una su persona, una su gloria? Todo es uno Dios. Como está escrito en la palabra de Dios, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová el Señor, uno es, y eso lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo también. O sea que no solo lo dijo Moisés en Deuteronomio, me parece capítulo 4, verso 6 o 6 verso 4, donde está escrita esa palabra, sino que el mismo Señor Jesucristo, eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y el mismo Señor Jesucristo testificó con sus propios labios en Marcos capítulo 12, verso 29, y dijo lo mismo. Jesús nuestro dijo esas mismas palabras.
Entonces, él mismo dijo que no llamemos Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. O sea que el Señor dijo que, como dice 1 Corintios capítulo 8, que uno es el Padre del cual proceden todas las cosas. Y Jesús también lo dijo, que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es nuestro Padre. Pero también dijo que no llames maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo. O sea, ¿qué significa esto? Que uno es nuestro Padre, que es Dios, pero es uno el que nos enseña a conocerlo a ese Dios. O sea que nadie puede conocer al verdadero Dios si no solamente, dice la Biblia, aquel a quien el Hijo lo revela. Por eso el Señor Jesucristo hace 2000 años dijo que nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. O sea que esa verdad que fue declarada por el Señor con sus propios labios hace 2000 años, tiene que ser vigente hoy día en el 2018 de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 8, que está hablando de su palabra. No está hablando de sus milagros, no está hablando de su naturaleza. Sí, todo eso está bien, pero Hebreos 13, 8 está hablando de lo que Él dijo. Y entonces esta palabra del Señor Jesucristo sigue vigente hoy día en el 2018. Y hoy estamos 7 de julio del año 2018 después de Jesucristo en el calendario gregoriano. Y quiero decir que esta verdad sigue vigente hoy más que nunca. Entonces, si esa palabra es verdadera y que nadie puede conocer quién es realmente el Hijo, sino solamente el Padre, entonces eso es una verdad. Y en esta hora lo que voy a hacer es enseñar, porque Dios puso y constituyó primeramente a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Jesucristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la estatura y la medida de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que todo el propósito de los ministerios y los dones del Espíritu Santo, que son para exhortar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para enseñar, consolar y edificar, todo el propósito es que todos creamos lo mismo y que todos sepamos lo mismo. Estamos hablando no de que todos van a tener el mismo conocimiento exacto, no, pero vayamos a la perfección, no extraviándonos otra vez de los fundamentos de la doctrina de Jesucristo. O sea que lo que el Señor intentó cuando Él dio dones y ministerios fue que todos sepamos lo mismo acerca de Él. Y era de conocerlo a Él, cómo es Él. Entonces, si una persona está pensando que Dios en realidad son tres personas, ya se fue para el otro lado totalmente. Por eso es que es imposible que los judíos que viven allá en el Estado de Israel y que se jactan creyendo que ellos son, en algún sentido tienen la razón, que Dios lo escogió a ese pueblo, pero los escogió para a partir de ellos mostrar al mundo quién era, porque tenía que elegir a un pueblo, escogió a un hombre, Abraham. Pero no los que descendientes de ese hombre Abraham son los verdaderos hijos de Dios. Eso ya lo hemos enseñado muchísimas veces. Pero sí Él escogió con un punto de partida a esta gente. Y entonces los cristianos mesiánicos no entienden que ellos están bajo la ira de Dios. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y la ira de Dios está sobre él. Eso está escrito en Juan capítulo 3, verso 36. Entonces, si van a Tel Aviv, a Jerusalén hoy en día y hablan de que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y si quieren pueden pronunciarlo Yeshua o Yahshua o Jesús o Jesucristo, como quieran llamarlo, ellos saben a qué te estás refiriendo. Ellos te van a rechazar, van a agarrar piedras y te van a querer matar si es posible. No lo hacen abiertamente porque se supone que viven en un país democrático. Pero cuando tú prediques al Cristo, al verdadero Hijo de Dios, no te van a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos saben, una de las cosas que ellos tienen bien en claro, que hay un solo Dios. Los musulmanes dicen y se jactan y se burlan de los cristianos y dicen, no, Dios, jajaja, se burlan y dicen, Dios no tiene hijos, ¿cómo va a tener hijos? Y se burlan.
en cierta manera tienen una especie de razón. Y digo, repito, en cierta manera tienen una especie de razón. Así que escuchen bien, lo estoy diciendo 2 veces, de cierto les digo, tienen una cierta razón. No estoy diciendo que tienen razón. ¿Por qué? Porque vamos a explicar acá esto. Y como le dije a un amigo, a un hermano que me escribe, yo no puedo darte el entendimiento de esta verdad. Solamente el Señor puede revelar esta verdad. Yo lo que voy a hacer es enseñar de acuerdo al don que me ha dado el Señor y a la revelación y a la iluminación del entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Porque para eso vino el Señor y con el Espíritu de Él, para enseñarnos a comprender las Escrituras. Y eso es todo. Así que vamos a empezar con el tema que ya le vamos a poner el título al final. Voy a empezar diciendo que el Hijo salió del Padre. El Hijo salió del Padre. La Biblia dice lo que leímos, que nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces podemos establecer esa verdad que dice el Hijo salió del Padre. Y me olvidé de decirle que otra de las razones por las que estoy enseñando este tema es porque algunos, como este varón honesto, que piensa de que los demás que creemos en las Escrituras tal y cual, estamos errados completamente, porque dice que en Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí está, mayores que yo. Entonces ellos dicen que al leer esta escritura que el Padre es uno, que es más grande, es mayor que el Señor Jesucristo. Y lógicamente esa palabra está escrita ahí y es verdadera, pero la entienden de una manera que está equivocada. Está equivocada totalmente, y vamos a enseñar ese tema hoy día. Por ejemplo, vamos a ir en orden. Repito, el Hijo salió del Padre. El Padre dio al Hijo unigénito. Y esa palabra unigénito es en el griego. Unigénito se traduce con monogenes. Mono es uno y genes de una genética de un solo gene, que es el unigénito. El Padre dio al Hijo unigénito y eso está claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Dios se manifestó en carne y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quiero que subrayen esa palabra. Dice la gloria como del unigénito del Padre. Entonces el Padre se despoja a sí mismo, se hace carne en condición humana, y eso lo hemos dicho muchísimas veces en 1 de Timoteo capítulo 3, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ese versículo es tan importante que lo debemos de saber de memoria. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente esa palabra indiscutible es una palabra que significa homologoumenos. O sea que eso significa sin falta, sin contradicción. Es indiscutible. ¿Qué cosa? Que el misterio de la piedad es grande. ¿En qué consiste? Que Dios, Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, ese Dios fue manifestado en carne. Vamos a probar con un segundo testimonio lo que dicen en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo mismo que era Dios mismo. ¿Dónde está eso? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. 3 veces se repite la palabra era. O sea que no es que
estaba junto a, sino que el verbo era Dios mismo. El verbo existía con Dios mismo. El verbo era o existía con Dios mismo y el verbo mismo era Dios. El verbo o el logos es la idea, la palabra, la esencia de pensamiento, de la idea, de la imaginación, lo que es, se manifestó en carne. Dios, que es autoexistente, sin principio, ese verbo, dice la Biblia, ese logos, verso 14, fue hecho carne. Lo que dice en Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa palabra recibido arriba en gloria es analambano. Fue analambado en gloria. ¿Qué significa para asumir, elevar? O sea, para asumir en gloria. Eso significa recibido analambano. Esa palabra significa para asumir, para elevar. O sea que el Señor se despoja de su gloria conforme a Filipenses capítulo 2, porque está escrito, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despoja a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, en la condición mortal, se hizo obediente y cumplió la ley, cumplió la palabra, nació de mujer bajo la ley y cumplió todo como un hombre cumpliendo la ley. Él no necesitaba bautizarse por Juan el Bautista, pero lo hizo. Él no necesitaba decir, Padre, Padre, ¿por qué me he desamparado? Pero tuvo que decirlo porque estaba escrito en Isaías 53 que fue herido por Dios, abatido y fue desechado. Tenía que cumplirse las escrituras. Él dijo una voz, esa voz no vino por causa mía, sino esa voz vino para ustedes. Una vez le puso la oreja a Malco después de que Pedro se la corta. Le dijo, ¿tú no crees que yo puedo llamar a 72,000 ángeles si yo quiero? Estoy cumpliendo, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí. Cuando vinieron a apresarlo al Señor de noche porque Judas lo traicionó, el Señor dijo, ¿a quién buscan? Y él dijo, a Jesús, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, cayeron en la tierra, se revolcaron en el polvo, solamente al pronunciar esa palabra, yo soy. El Señor dijo que nadie me quita la vida, yo pongo la vida. Yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta noche y esta hora estamos enseñando justamente lo que Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y mucha gente cree que por ir a un edificio de 4 paredes los domingos por 20 años creen que conocen a ese bendito Dios. Es un misterio, sigue siendo un misterio. Y que cuando Dios te lo revela, eres libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Jesús dijo, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. O sea que no es suficiente con no adulterar. Porque si estás deseando y adulterando, como dice la palabra, vuestros ojos están llenos de adulterio, eres un esclavo del pecado. Dios te quiere hacer libre de verdad. Bueno, como está escrito en la palabra de Dios, el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, no tiene la menor idea de lo que está hablando. Están envanecidos en sus propios razonamientos. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen, ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿De qué estamos hablando aquí? Repito, es imposible conocer quién es Jesucristo si el Padre mismo no lo revela. No pretendo darles la iluminación y el entendimiento. Eso depende de Dios. Él es el que da oídos para oír y Él es el que da los ojos para ver.
Perdón, disculpen. Vamos a continuar. El Padre se despoja a sí mismo, se hace carne en condición humana. Al salir de su gloria, la extensión de sí mismo, dice, habitó entre los hombres como hijo de hombre, nacido de mujer y sujeto a la ley. Esa extensión de sí mismo, las Escrituras lo llaman el brazo de Jehová. El brazo de Jehová. O sea que el brazo es una extensión mía. O sea que este brazo no es otra persona. Yo soy Felipe y este brazo es de Felipe. O sea, este brazo no es otro Felipe. Entonces vamos a ver esa verdad y vamos a leer muchos pasajes bien rápidamente. Isaías capítulo 40, verso 10 y 11. A ver. Isaías capítulo 40, verso 10 y 11. Creo que lo tengo aquí bien corrido aquí. Dice, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. Isaías 40, 10 y 11. Isaías capítulo 52, verso 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y esta palabra está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 52, 10. El famoso versículo de Isaías 53 hablando de Jesucristo. El famoso capítulo de Isaías 53. Empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso está bien claro. Eso también lo dice en Juan capítulo 12, versículo 36 al 41. Juan capítulo 12, versículo 36 al 41 también lo dice hablando del mismo tema. Dice el versículo 30, vamos a leer desde el 6. Entre tanto que tenéis la luz, dijo el Señor Jesucristo, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él estaba hablando de sí mismo. Les recomiendo que vean el video que tenemos allí en YouTube que se titula Dios no creó la luz. Y algunos se van a escandalizar. Dios es luz. Dios no creó la luz, Dios es luz. Él mandó que de las tinieblas resplandezca la luz. Es diferente. Entonces estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces estamos hablando que la extensión del Padre, la palabra de Dios lo llama el brazo de Jehová, el brazo extendido. Versículo Isaías 51, verso 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Más adelante dice, ¿no eres tú el que cortó a Rahab? Esa palabra Rahab también significa, por si acaso no es la ramera necesariamente, sino también se refiere a Egipto. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Entonces, estamos viendo aquí el Salmo capítulo 77, verso 15 también dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. La Biblia dice que el Señor subió a la diestra del Padre.
En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor Jesús subió y se puso junto a la mano derecha de Dios. Si alguien me encuentra un versículo donde dice que la Biblia dice que el Señor Jesús se puso junto a Dios, que me lo muestre. Lo que la Biblia dice es lo que está escrito. Se subió a los cielos y se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. ¿Qué significa eso? Eso es lo que estamos explicando. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, verso 26. Lucas capítulo 9, verso 26, hablando de este tema. Dice Lucas 9, 26. Está hablando de cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice el Señor Jesucristo, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre. O sea, ahí vemos claramente que cuando venga el Señor Jesucristo va a venir en su gloria. ¿Qué significa eso? Lo que siempre enseñamos, que el Señor se despoja, Dios se despoja a sí mismo, pero cuando le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, allá arriba, dice, como Padre, con toda mi gloria, sentado en mi trono, entonces yo voy a contestar las oraciones. Porque el Señor Jesús en el capítulo 14, Él contestaba las oraciones cuando estaba en la tierra. Está escrito, léanlo. El Señor Jesús dijo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pedís al Padre, yo lo haré. Porque Él estaba allí, el Padre estaba con ellos allí. Se lo dijo a Felipe, yo soy el Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el que contesto las oraciones. Cuando Él estaba allí, sopló y les dio el Espíritu Santo. Cuando Él estaba allí, resucitó a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Ay, Señor, yo sé que los muertos resucitarán en el día postrero. Marta, Marta. María, María. Porque también Martas y también las Marías. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ahí está escrito, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y en la del Padre. La gloria del Padre es la gloria del Hijo. Entonces, el brazo es ese monogenes, o sea, es el unigénito. El monogenes volvió a su gloria y a su condición original de majestad. Por eso cuando ese Hijo de Hombre que está ahora sentado en su trono de majestad y honor, venga, como dice lo que acabamos de leer Lucas 9:26, vendrá en su gloria, que es la gloria misma de Él como Padre, dador de vida. Dios salió de Dios, por eso es el Hijo, monogenes, el unigénito. Porque Dios sale de Dios, es el Hijo. Y porque de Dios salió Dios, es por eso que Él es el Dios Padre. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice Dios el Hijo. En ninguna parte de la Biblia dice Dios el Hijo. La Biblia dice Jesús es el Hijo de Dios. Es diferente, muy diferente. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Juan. Dice, capítulo 4,
verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esa es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios, salió de Dios. Nunca la Biblia dice Dios es el Hijo, o Dios Hijo, o Dios el Hijo. Jamás. Todo aquel que confiesa, que declara, que cree que Jesús es el que salió, el Hijo de Dios, ese es verdadero. El que dice Dios, el Hijo, está fuera, porque Dios no puede ser dos personas. Es imposible tener la verdad creyendo en dos personas. Repito, Dios salió de Dios, por eso es el Hijo monogenes. Y porque de Dios salió Dios, es por eso que Él es el Dios Padre. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo salió de Él. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo conforme a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Vamos a ver entonces por qué Jesús es el Hijo de Dios. Lo vamos a leer. Vamos a estar mucho en San Juan. Me gusta mucho San Juan porque San Juan es el que estaba más cerca del seno, del corazón del Señor Jesús. Hasta Pedro mismo le hizo señas y le dijo, pregúntale quién le va a entregar, porque Pedro mismo no tenía ni acceso a sentarse tan cerca del Señor como lo tenía Juan. Y Juan ciertamente fue privilegiado y le dijo a Pedro, y si a mí me da la gana que este nunca muere, se queda acá hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Le dijo a Pedro. Entonces vamos a leer bastante Juan capítulo 14, vamos a leer con el capítulo 14, verso 28. ¿Qué dice? Dice, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. ¿Voy a dónde? ¿Y viene a dónde? Está hablando de que él iba a sentarse a su posición de donde él salió y que él venía otra vez porque les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Él lo dijo en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré otra vez a ustedes. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, vamos a leer ahora capítulo 16, verso 14 y 15. Juan capítulo 16, verso 14 dice, Él me glorificará de lo mío. ¿De qué está hablando? Está hablando del Paracleto, del Consolador. Está hablando de su Espíritu que Él iba a enviar. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre. ¿Cuántas cosas? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora vamos al tema exacto. Juan 16, 27 lo dice directamente. Pues el Padre mismo os ama. Y estamos hablando de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. El misterio escondido desde los siglos y edades. Vamos a verlo. ¿De qué se trata? Versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, le está diciendo a sus discípulos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Subrayado, el Señor Jesucristo siempre va a tener la verdad. La doctrina de Jesucristo es la verdadera. Tenemos que permanecer en lo que Él dijo. ¿Qué dijo el Señor? Yo salí de Dios. Dice,
y lo repite en el versículo 28, salí de Dios, pero ¿de qué? ¿Cómo lo llama a ese bendito Dios único? Padre. Por eso es Padre, porque del Padre procede el Hijo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, wow, aquí dice, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Es verdad que el Señor siempre hablaba por alegorías, metafóricamente, simbólicamente y por parábolas. Y los discípulos en este momento estaban recibiendo el entendimiento directo. Ellos entendieron que el Señor Jesús salió de Dios. Por eso le dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Y ellos mismos reciben esa iluminación. Ellos mismos se lo dicen. Por esto creemos que has salido de Dios. El Señor Jesús salió de Dios. El Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. No estaba junto a Dios. El Verbo existía, era con Dios. Entonces, versículo 17, capítulo 17, verso 8. Dice, y el Señor Jesús está aquí hablando, cuando levanta sus ojos al cielo y está hablando, orando, y el versículo 8 dice, porque las palabras, voy a leer desde el 7, porque han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Volvemos a lo mismo. Está hablando al Padre. Capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Y en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ellos han conocido verdaderamente. Quiere decir que hay gente que conoce y sabe que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios amó tanto al mundo que lo mandó al mundo lleno de amor y de misericordia. O sea, tienen un Dios que solamente para ellos es Dios, es amor. ¿Qué importa que los homosexuales ahí hagan cosas aborrecibles al único Dios verdadero? Adopten niños, aborten y crean que porque Dios es amor, sí, Jesús es amor y ya. O sea, están más perdidos en el espacio, en una verdad y un engaño tan tenebroso que los demonios se están burlando en el infierno porque saben que ustedes van a ir a ese lugar. Pero Dios amó tanto al mundo que Él hizo lo que tuvo que hacer. Pagó el precio bien alto, derramó su propia sangre. El amor ya lo mostró. De tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios que ya demostró su amor. O sea que esa mentira satánica que Dios es amor y que lo único que tienes es hacer creer nada más que Jesús murió por ti, esa es una mentira, media mentira. Esa es la más peligrosa. Vean el video que dice la mentira más peligrosa, el engaño más peligroso, de creer que porque la Biblia dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Y se quedan allí. Pero se olvidan que la palabra dijo que ningún abominable, hechicero, idólatra, sodomita, dice, entrará en el reino de los cielos. Y ningún mentiroso. Que los injustos, los hechiceros, los abominables, todos aquellos que hacen mentira, aman la mentira, que los consienten y todo, eso se olvidan. El Señor Jesucristo dijo, yo para juicio he venido a este mundo. Yo vine a traer fuego a la tierra. Yo vine a traer división para que dos estén contra tres. Yo no vine a traer la paz. Eso no les gusta escuchar. Y he mandado un video a muchos de mis contactos acerca de la nueva versión internacional. Se la recomiendo. Escudriñen qué es la nueva versión internacional.
Satanás, de lo más profundo del infierno, tuvo una reunión con todos sus hijos luciferianos. Y Rupert Murdoch, que es el dueño de la Fox, dueño de canales pornográficos, dueños de la editorial Vida y dueño de la editorial Sonderbank, algo así, que vende libros cristianos, que dio $3 millones para construir un templo católico. Ese mismo tipo es el que tiene todos los derechos legales de la Nueva Versión Internacional. Y han quitado todos los versículos claves donde se demuestra por las Escrituras que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que hay un verdadero infierno real y que Dios va a condenar a todos aquellos que no creen y no se arrepienten. Todo eso lo quitaron. Y hay algunos, y esto es una exhortación para todos aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, aquellos que se dicen ser siervos ordenados y pastores ordenados, a todos aquellos que predican y enseñan la palabra, examinen qué están leyendo a su, ¿cómo se dice?, a su congregación, a los feligreses, a la gente que se reúne los domingos allí o los sábados o cualquier día de la semana. Piensen bien qué están haciendo, porque van a darle cuenta a Dios. Suena bonito la Nueva Versión Internacional, sí, tiene un lenguaje bien moderno, pero Satanás ha usado a varias personas que han hecho ese trabajo, y una de ellas ha sido una satanista. La otra es una lesbiana, donde quitó prácticamente Romanos capítulo 1. Tengan cuidado qué es lo que están enseñando, y estoy hablando a aquellos que se dicen ser siervos de Jesucristo. Pero tengo que recordarle las palabras del Señor Jesucristo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, y renunciar a todo lo que posee. Y aquellos que tienen mucho dinero, regálenselo a los pobres, vendan todo y sigan al Señor Jesucristo, que Él no tiene dónde recostar su cabeza. Estamos hablando de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios salió del Padre. Lo estamos leyendo claramente. Repito, Juan 17, verso 8, dice, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de Dios. Ese mismo capítulo, Juan 17, verso 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Porque él continúa orando por sus discípulos. Y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Voy a ti. O sea que él sale de Dios, el verbo existía con Dios y él sale de él, pero dice que él vuelve a él otra vez. Ahí lo dice, yo voy a ti. Verso 13, pero ahora voy a ti. Voy a ti. Versículos 25 y 26 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor Jesucristo le dio a conocer el nombre del Padre a los discípulos. ¿Cuál es el nombre del Padre? A ver. Como estaba diciendo en Juan capítulo 17, versos 25 y 26, el Señor dice, orando al Padre, dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Ellos han creído que yo salí de ti y les he dado a conocer tu nombre. Y como ya saben los que me conocen, yo tengo las palabras en hebreo, las 4 letras, mejor dicho, que están detrás de mí siempre, el Yod, Hei, Bao, Hei, de derecha a izquierda. Yod, Hei, Bao, Hei, que significa, o bueno, que en la traducción en nuestro idioma es una Y, H, W, H, que leyéndola pues en el sentido como nosotros lo leemos sería Y, H, W, H.
Yo les he dado a conocer tu nombre. Este es el nombre de Jehová. ¿Qué significa Jesús? El nombre de Jesús simplemente significa Jehová, salvación, Jehová salva. O sea que cuando el Señor le dice, les he dado a conocer tu nombre, ¿cuál es el nombre que dio a conocer? Que Jehová salva. Que Jehová es salvación. O sea que en otras palabras, el Señor Jesucristo, como dice que vimos la gloria de Dios caminando y habitó entre nosotros. En primera de Juan dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la vimos, la vida eterna se manifestó. Están hablando del verbo de Dios, del Hijo de Dios que salió de Él. Entonces, Él se los revela. Por eso que la Biblia dice que ellos entendieron que Él salió de Dios. ¿Quién es Dios? Jehová. Jehová mismo salvando. El nombre de Jesús es Jehová salvación. Yeshua es Jehová, Yahweh, Yahushua. Y como lo he enseñado muchas veces, este nombre de Dios, que Él mismo lo dio, es impronunciable. Y si alguien me viene a discutir a mí y decir que los eruditos, ni los eruditos se ponen de acuerdo. Unos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahweh, otros dicen que es Yahuwah. Y todos son eruditos. Lo que yo sé es que este nombre es impronunciable porque no tiene vocales. No tiene vocales. Entonces, alguien que quiera decir no, que se pronuncia Jehová, no me venga con esa historia. Yo le pregunto, no me pongas acá una A, una E. No le pongas ninguna vocal porque originalmente no tenía vocal. Entonces yo le preguntaría a todos los sabelotodos, ¿cómo se pronuncia esto? A ver, pronúncialo si puedes. Pronúncialo, a ver. Y-H. O sea, Dios del cielo mirando con sus ángeles riendo seguro. Ay, quieren encajonarme cuando su nombre bendito es admirable, consejero, Dios fuerte, poderoso. Su nombre es Padre, eterno, príncipe de paz. Bendito sea su nombre. Su nombre también está escrito, es el verbo de Dios. Entonces, estamos hablando de una verdad bendita, que Dios sabe quiénes son los suyos. Algunos creen que porque descubrieron según ellos cómo se pronuncia el nombre de Dios o cómo se escribe, ellos creen que se van a ir al cielo. Voy a repetir ese fundamento que está bien firme. Dios conoce quiénes son sus hijos. Y no se preocupen que el Señor nos va a dar un nombre nuevo, el nombre nuevo de Él. Sí, porque como todos lo han pervertido, pero Él sabe quiénes somos y aparte significa todo aquel que no invoca el nombre del Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios, que era el verbo, o lo que es el Padre, Jehová o como quieran. Ahí está, para algunos que... Entonces, Dios, el Padre, el Verbo, dice la Biblia que el Señor lo dijo muchas veces, lo hemos leído. El que ya quiera contradecir lo que está escrito, ya mejor que prácticamente arranque todas las hojas de ahí y haga su propia Biblia. Y se va a juntar con Rupert Murdoch y todos los hijos del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. En el principio era el verbo. El verbo existía con Dios. Y el verbo era Dios mismo. Dios salió de él, se despoja. Filipenses capítulo 2.
Cuando está aquí en la tierra, la luna y las estrellas, eso es lo que hay. Aquí hay aguas. Acá hay fundamentos y acá hay aguas. Les dice a sus discípulos que estaban acá, les conviene que yo me vaya otra vez a mi posición de gloria. ¿Por qué? Porque cuando esté acá voy a contestar como Padre todo. Acá, todo lo que pidan al Padre, bueno, yo lo voy a tener que hacer porque yo estoy con ustedes. Entre tanto que la luz está con vosotros, creed a la luz. Entonces, Él cuando sube de nuevo, ¿qué es lo que hace? Se sienta en su bendito trono. Hay un solo trono en el cielo. Uno solo. Y uno solo sentado. Vamos a seguir entonces enseñando y continuando. Estábamos diciendo que Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo de Dios salió de el Padre, salió de Dios. Él lo dijo muchas veces, lo hemos leído. En el momento que Dios engendra, esa palabra engendra del griego genao, genao significa dar a luz o hacer nacer, engendrar. Por eso que los testigos de Jehová, entre comillas, que se jactan de tener la verdad, ellos dicen que Jesús fue un ser creado y se basan en este pasaje de las Escrituras. Están están por el espacio sideral, divagando en sus razonamientos entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, porque es imposible conocer la verdad si uno no se humilla y la busca. El Señor garantizó que todo aquel que la busque, los humildes, los mansos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el momento que Dios engendra, o que Dios genao, que da a luz, que hace nacer a su Hijo, que es el resplandor o la extensión de su propia gloria, como le dijimos, el brazo de Jehová. Y dice, y la misma imagen, Él es la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos. En ese momento se establece la relación, condición y manifestación del misterio oculto desde los siglos y edades. ¿En qué momento? En el momento que Dios engendra a su Hijo. En el momento que Jesús, el Hijo de Dios, sale de Dios, en ese momento se establece la relación, condición o la manifestación del misterio que había estado escondido. ¿Cuál es el misterio? El misterio del Padre y de Cristo, como está escrito en Colosenses capítulo 2, verso 2, dice las Escrituras. Capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea que del pleno entendimiento, ¿entender qué? Ahí lo dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, está unido, no se puede separar. Dice, ¿en quién? O sea, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 8, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones religiosas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esto incluye a las filosofías y a las tradiciones cristianas modernas, porque ya lo dijo el Señor Jesucristo, muchos me llamarán Señor, Señor. Muchos creerán que han tenido la verdad y hasta el poder de Dios se va a manifestar por la misericordia de Dios, porque Él, por amor y misericordia, sana a aquellos que creen. Y hay un montón de ovejitas que creen y son sanadas, son liberadas. Pero aquellos que hicieron el acto de echar fuera a los demonios y hacer prodigios y milagros, el Señor le va a decir, no los conozco, no los conocí nunca.
Entonces, estamos hablando de que no por ser cristiano, iglesia cristiana o congregación cristiana, eso no significa que tienen la verdad y que creen en Jesucristo. El mismo Pablo dijo, si yo o un ángel del cielo desciende y les anuncia un evangelio diferente, está perdido y está condenado. Gálatas capítulo 1. Entonces es posible escuchar a otro evangelio, a otro Jesús y recibir otro espíritu. Entonces la palabra de Dios dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y como dice Hebreos capítulo 1, verso del 5 al 12. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esa palabra es bendita, es verdadera y no se puede arrancar de las Escrituras. Si no la entiendes, hazte como niño, busca, pide y llama. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Pero no la anules, no la contradigas. Dios dijo eso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De eso estamos hablando en el momento que Dios se despoja, que sale de él. Es cuando se produce esto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ese es el momento en que se produce lo que dice la palabra del Señor, el misterio, se manifiesta el misterio de Dios el Padre y de su Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, o sea que Dios cuando sale de él dice, mas del Hijo, de aquel que salió del Padre, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él es el creador. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Ahí lo dice. Yo seré el Padre y él me será mi hijo. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. El mismo Señor Jesucristo se acercó a este hombre y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? No sé cuántos conocen ese pasaje de Juan capítulo 9, cuando lo echaron a este hombre de la sinagoga. Y entonces oyó Jesús que le habían expulsado, versículo 35, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él no dijo, ¿crees tú en el Dios Hijo? En ninguna parte de las Escrituras dice, ¿crees tú en el Dios Hijo? Porque hay algunos que enseñan esta falsedad y este error, probablemente, sinceramente engañados. Pero eso no justifica el error. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tres dioses, tres personas. Ah, no, pero uno solo. O sea, no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman. Jamás y nunca la palabra dice Dios el Hijo. El mismo Señor Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Yo soy el Hijo de Dios. Y la nueva versión internacional, esto lo quitaron. Versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Cuando Juan quiso adorar al ángel en Apocalipsis, dijo, no, levántate.
A mí no, yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios. Pero este hombre creyó en el Hijo de Dios y le adoró. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jehová salva. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, como está escrito en 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesucristo es el brazo de Jehová. Jesucristo es la imagen de la misma sustancia de Jehová, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 4, del 4 al 6. En la cara de Jesucristo se revela la gloria de Dios. La gloria de Jesucristo es la imagen de Dios. La Escritura dice siempre, siempre, el Hijo de Dios. Nunca dice la Escritura, Dios el Hijo. No hay dos dioses, ni mucho menos tres. No hay tal cosa como Dios el Espíritu Santo, como he escuchado por la radio, por la televisión. La persona de Dios, del Espíritu Santo. Ese es un error garrafal. Y no se preocupen, todas las personas que han creído y se han muerto en ese error deben estar en el cielo porque Dios conoce que lo hicieron en ignorancia e incredulidad. Pero no van a disfrutar el pleno entendimiento del conocimiento de Jesucristo. Pablo decía, lo tengo todo por basura con tal de conocer al Señor, la persona de Dios. Sí, milagros, prodigios, liberaciones, wow, tremendas cosas. Pero Pablo decía, todo eso para mí es basura. Yo quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. De eso estamos hablando. O sea que la iglesia postrera, la gloria de la iglesia postrera va a ser mayor que la primera. La iglesia postrera de los últimos días va a ser una iglesia clandestina. Va a ser una iglesia que va a manifestar el poder de la resurrección de Jesucristo. Va a ser una iglesia y un pueblo, como está escrito, santo, sin mancha y sin arruga. Va a ser un pueblo que va a revelar al único Dios verdadero que es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos? Nadie verá al Señor. Está escrito eso. Esa es la verdad. Cuando somos fieles en lo poco, seremos puestos para gobernar y regir las naciones que han de ser salvas con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Dios nunca jamás va a dar la potestad de una nación a una persona que ni siquiera puede controlar sus manos. Como dijo el Señor, si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor es que te la cortes, no sea que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a eso exactamente. Si te estás masturbando, fornicando, si tus ojos te hacen caer porque estás viendo pornografía, ya quítatelo de una vez. Ay, Dios mío, ¿qué está predicando el hermano Felipe? Lo que está predicando el Felipe es que en el infierno ahora mismo hay gente que están dispuestos a quitarse un ojo y una mano porque el tormento es eterno y no tiene final. O sea, de eso estoy hablando, que es algo real. Lo que pasa es que la gente no sabe, no conoce esta verdad y creen que no va a pasar nada. Están engañados por el mismo diablo y el mismo infierno. Por eso que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y dejarnos libres. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Es posible ser imitadores de Dios como hijos amados. Es posible decir a los hombres, sed imitadores de mí así como yo de Jesucristo. Es posible decir a la iglesia, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Esa es la palabra de Dios y todo lo demás es mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si alguno no persevera en lo que dijo Jesucristo, está extraviado. No tiene a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios es uno solo y una su sustancia. Y esa bendita verdad está en la palabra de Dios. La Escritura siempre dice el Hijo de Dios, nunca dice Dios el Hijo. O sea que no hay tal cosa, como dije hace un momento, Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Así como la Biblia habla en Tesalonicenses, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Yo tengo un cuerpo, tengo un alma, tengo un espíritu. Y según las Escrituras, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, en mi espíritu.
Y la palabra de dice, sed santos. Mi espíritu es santo también. Mi espíritu humano tiene que ser santo. Entonces, ¿de qué Espíritu Santo están hablando? Estamos hablando de que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios, como dice Filipenses capítulo 1, verso 19. Y como dice Romanos capítulo 8, verso 9. Filipenses capítulo 1, verso 19. Por la oración vuestra y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. ¿Y qué dice en Romanos capítulo 8, verso 9? Mas vosotros, hablando el apóstol a los discípulos, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Repito. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de él. No es Dios el Espíritu Santo, no. Es el Espíritu Santo de Dios. No es Dios el Hijo, es el Hijo de Dios que salió del Padre. Son dos cosas diferentes. Este error y esta doctrina vino desde el siglo I con la Santa Madre Iglesia Católica y con los papas. Con todos sus concilios y todo el mundo. Con los Medici y de ahí para allá con todos esos luciferianos que hasta el día de hoy busquen en YouTube ustedes mismos y van a escuchar una misa donde está el famoso Papa, el argentino Gregorio, y busquen en YouTube cantando directamente a Lucifer en latín. Búsquenlo ustedes mismos y van a escuchar en la cara de todo el mundo están adorando a Lucifer allí en el Vaticano. Claro, lo hacen en latín para que la gente crea que está bien bonito y que están adorando a Dios. Esa misma Santa Madre Iglesia Católica, Iglesia Universal, esa misma pervertida, adúltera y fornicaria que dejó la verdad, esa misma es aquella que inventó Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y se pervirtió la verdad. Entonces el Espíritu Santo, como repito, no es nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Jesucristo, como está viviendo la palabra de Dios. Y lo leímos claramente. Si alguno no tiene el Espíritu de Jesucristo, no es de Dios. No hay tal cosa como Dios el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. No se puede separar a Dios en dos personas. Como está escrito en 1 Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El Padre y el Hijo no se pueden separar, son uno. El Señor dijo, yo y el Padre somos uno, no se pueden separar. No se pueden separar en dos personas. El que me ve a mí, dijo el Señor, ve al Padre. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús, nuestro Señor, dijo, no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre, ya lo dijimos. No llaméis a nadie Maestro porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Uno es nuestro Padre que es Dios y solamente uno es el que nos enseña para conocerlo a Él. Un Dios y un Maestro. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También el Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque aquel que Él envió, ustedes no creéis. O sea que es imposible conocer al verdadero Dios si no se ve y se cree en el que salió de Él mismo, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Yo soy, yo existo en el Padre y el Padre existe en mí. Juan capítulo 14, verso 10.
Para concluir, quiero hacer un llamado a todos aquellos que esta palabra les ha llegado, porque es imposible que yo pueda iluminarles el entendimiento. Pero sé que la palabra de Dios, que es incorruptible, es como una semilla, que es como pequeña, como dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a una semilla que es plantada, pero cuando crece es un árbol grande y las aves de los cielos hacen su nido. El reino de los cielos es como una semilla. La palabra de Dios es una semilla incorruptible, pero que por medio de ella tiene la capacidad de engendrar hijos. Dios engendra a sus hijos por la palabra de Dios. Como dice la Biblia, fuisteis renacidos con la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Sé que esta palabra, si ha engendrado hijos, contáctate, porque hay muchos que nos están llamando, hermano, quiero bautizarme en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo. El único nombre dado a los hombres bajo el cielo, no hay otro. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de obras, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Y ya ustedes estarán sospechando o intuyendo, mejor dicho, cuál es el nombre. Repito, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo, bautícelos en el nombre. Él nunca dijo, bautícelos en los nombres de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Él dijo, bautícelos en un nombre, en el nombre. Ese nombre es el nombre del Padre y también del Hijo y también del Espíritu Santo. Por eso que todos sus discípulos, empezando con Pedro en Hechos capítulo 2, y luego por ahí todos los demás, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. Está escrito, todos obedecieron a ese mandamiento. Lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.